Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a nuestro canal. Hoy, 9 de junio, estudiaremos la lección titulada Job. Miraremos cómo este personaje bíblico se mantuvo fiel en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Nos enseña que sí es posible mantener la fe y obtener la victoria espiritual cuando todo parece derrumbarse. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para descubrir 5 maneras importantes de esta lección. La historia de Job nos muestra que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos mantenernos firmes y fieles a Dios. En un solo día o en un corto plazo de tiempo, Job perdió todo lo que tenía. Perdió a sus 10 hijos, perdió todos sus camellos, sus asnos, toda su hacienda fue azotada. Y por último perdió su salud. Pero ¿saben? La historia de Job muestra un hombre fiel, un hombre sincero, un hombre que sabía que lo único que lo podría mantener vivo en medio de su dificultad dolorosa era su fe en Dios. Y Satanás le quitó todo a Job, le quitó los hijos, le quitó sus bienes materiales, inclusive sus amigos también vinieron a culpar a Job por algo que él no había hecho. Su esposa también nos narra la Biblia que no fue muy buena gente con él cuando más la necesitaba. Pero la historia de Job nos muestra que no necesitaba de cosas materiales para mantenerse fiel a Dios. Eso era una bendición o eran bendiciones que Dios le obsequió a Job por su fidelidad. Y algo interesante es que Job fue contemporáneo con Moisés. Es más, cronológicamente, el primer libro escrito fue el libro de Job. Dios le reveló a Moisés toda su historia. Me llama mucho la atención que Job murió y no supo qué le pasó ni por qué le pasó. Pero nosotros tenemos todo el panorama, toda la historia completa de aquel hombre fiel que mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de las dificultades. La pregunta es, cuando llegan las dificultades a nuestra vida, cuando llegan los problemas difíciles, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Nuestra fe se fortalece o nuestra fe se debilita? ¿Empezamos a creer más en Dios o empezamos a dudar de su amor? Vamos a descubrir 5 puntos importantes de esta maravillosa lección. Punto número 1. La fe verdadera se revela en medio de las pruebas. Y es precisamente eso. Las pruebas son o vienen a nuestra vida para terminarnos de pulir, para terminar lo que Dios ya empezó en nosotros. Job adoró a Dios no solamente cuando todo iba bien, sino cuando vino la dificultad a su vida. Como seres humanos, adoramos a Dios, buscamos a Dios, o nos sentimos bien o completos cuando todo en nuestra vida funciona perfectamente, cuando nuestra familia tiene que comer, cuando nuestros hijos gozan de buena salud, cuando tenemos un trabajo estable, cuando podemos ir a la iglesia y participar, cuando tenemos un cargo dentro de la iglesia. Parece que podemos adorar a Dios, pero cuando llegan los momentos de dificultad, cuando aparecen las tormentas en nuestra vida, el panorama cambia. Empezamos de pronto a pensar, de pronto empezamos a culpar a Dios, de pronto pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero la historia de Job nos revela que la verdadera fe se mantiene viva en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Job capítulo 1, versículo 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. Qué palabras tan maravillosas de un hombre que estaba pasando la peor tragedia de su vida, de un hombre que perdió todo lo que tenía, de un hombre que sentía en carne propia la tragedia del pecado, pero aún así decidió mantenerse fiel a Dios, y la Biblia nos dice que ni siquiera con el pensamiento Job pecó. Punto número 2. No siempre entendemos por qué sufrimos. Y cuando llegan las dificultades a nuestra vida, lo primero que hacemos es buscar respuestas que muchas veces no entendemos. Pero hoy la Biblia nos muestra que no siempre tenemos que saber por qué sufrimos. Y hay una respuesta muy general en la Biblia. Nosotros sufrimos porque el pecado llegó y destruyó lo que Dios había creado. Y mientras estemos en esta tierra, vayamos a la iglesia o no vayamos a la iglesia, creamos en Dios o no creamos en Dios, vamos a tener que pasar por el valle de la muerte, por el dolor, por el sufrimiento. Y muchas veces con nuestra comprensión humana queremos entender, queremos explicar y queremos respondernos por qué nos pasan o nos suceden cosas que a veces son dolorosas, como una enfermedad terminal, como perder a un ser querido, como perder la salud, como perder el trabajo, como que nuestro hogar se destruya. Pero a veces no entendemos el telón completo, lo que está detrás de esa dificultad o quién está detrás de esa dificultad queriéndonos desanimar. Job capítulo 42 versículo 3 dice: he hablado lo que no entendía. Y sabes, Job empezó también a cuestionarse, Job empezó también a preguntarse por qué le vino esto. Y es que para la mente judía todo lo que venía, sea bueno o sea malo, procedía de Dios. Y Job entendía o entendió que lo que le estaba pasando venía de Dios. Pero la historia nos muestra algo diferente. No fue Dios quien lo llevó a tener esa dificultad en su vida. Fue el enemigo de Dios el que hizo el desastre en la vida de Job. Y es precisamente eso. Satanás destruye al hombre y le mete la idea en la mente al hombre que es culpa de Dios, para que nosotros nos olvidemos de Dios, para que nosotros culpemos a Dios. Pero a veces nos pasa como Job, hablamos sin entender. Lo único que podemos hacer es reflexionar y preguntarnos qué o cuál es el propósito de Dios con esta dificultad, con este percance en mi vida. Punto número 3. El sufrimiento puede distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Y precisamente eso es lo que Satanás quiere, que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, el pensamiento o la imagen que tenemos de Dios se distorsione y entonces empecemos a creer que a Dios no le importamos, que Dios es malo, que Dios es injusto y que no le interesamos. Pero la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos del pecado. El plan de Dios siempre ha sido mostrarnos su amor y su misericordia. Es más, una prueba de su amor es que hoy estamos con vida, que hoy podemos respirar, que hoy podemos contar con un día más. Punto número 4. Debemos confiar en Dios aun cuando no vemos respuestas. Muchas veces oramos, clamamos a Dios, pero el cielo guarda silencio total. Y entonces empezamos a cuestionar y decir: Dios no me escucha, Dios no se interesa en mis problemas, en mis dificultades. Y recuerda esto, la fe no significa entenderlo todo, sino confiar en el carácter de Dios, en su amor y su misericordia. Como seres humanos a veces llegan las dificultades y a veces nuestra fe vacila y a veces creemos que no le importamos a Dios, que por qué nos está sucediendo esto. Pero las dificultades, las tormentas son el escenario que Dios utiliza muchas veces para pulirnos,
para terminar esa obra que empezó en nosotros. Romanos 8:28 dice: sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es difícil entender este versículo. ¿Cómo es posible que una enfermedad, una tragedia en mi familia pueda servirme para beneficio mío? Pero cuando nosotros vemos más allá o vemos con los ojos de la fe, entendemos el propósito de Dios. A veces las grandes tormentas, cuando nos sacuden, nos muestran lo débil que somos y lo mucho que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y número 5, la creación de Dios revela el cuidado y el poder de Dios. Dios le dijo a Job que contemplara la naturaleza, porque Él tiene el poder sobre el universo. Ese que cuenta el número de las estrellas, ese que sabe cuántos cabellos tienes o tenemos en la cabeza, tiene el poder y el control sobre tu vida también. Y quiero contarte una experiencia, un testimonio personal que me sucedió la semana pasada. La semana pasada me levanté a las 3 de la mañana a estudiar la Biblia, pero me levanté desanimado por situaciones que como seres humanos enfrentamos. Y mi oración fue: Señor, siento que me has abandonado, siento que te olvidaste de mí, te sirvo, pero siento que me abandonaste. Esa fue mi oración a Dios, una oración sincera, porque había sinceridad en mi oración. Pero saben, la respuesta de Dios no tardó en llegar. Y a las 6 de la mañana me llegó un mensaje por Messenger de alguien que yo no conozco. Y ese mensaje decía o dice lo siguiente: no me he olvidado de ti, estoy pendiente de tu vida, estoy al control de tus problemas, confía, porque yo aún tengo el poder. Y saben, ese mensaje me llegó de un pastor adventista de Cuba, un pastor que yo no conozco. Y el pastor me dijo lo siguiente: hermano, no sé quién es usted, no sé por qué está pasando, pero Dios me dijo que le diga esto: aún tengo el poder, aún tengo el control sobre tus problemas. Y yo sonreí y yo mismo me dije: Señor, gracias porque me demostraste, me respondiste que no me has abandonado, que aunque yo creí que estaba solo, tú sigues siendo mi guía, tú sigues siendo mi protección, y utilizaste una persona de un país diferente, a miles de kilómetros, para decirme que me amas, que estás pendiente de mí. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Dios está pendiente de lo más mínimo de nuestras vidas, pero Él desea que tengamos fe, que creamos en Él. Existen momentos en nuestra vida, así como en la vida de Job, que todo se derrumba, que todo se viene abajo y no encontramos respuestas. A veces las preguntas son más grandes que las respuestas y a veces perdemos la fe, la esperanza y el amor. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero vemos que no pasa nada. Nuestra vida sigue totalmente igual. Pero Dios nos recuerda que Él tiene el poder del universo, que Él tiene el cuidado de sus criaturas y que Él también cuida de ti. Si cuida de las aves, también cuidará de ti. Qué maravilloso himno nos recuerda que una ave a veces para nosotros es algo insignificante, pero esa ave pequeña, Dios la sostiene, Dios le da su alimento a su tiempo. Y si lo hace con un ave, ¿qué no hará por ti y qué no hará por mí, que somos la corona de su creación? Si hoy tú estás atravesando una situación difícil en tu vida, si hoy tú estás pasando por el mar tormentoso de esta vida, si no encuentras salida, si no ves solución a tu problema, Dios te dice: yo tengo el control de tu vida. Así como le dije a Job que tengo el control, también tengo el control sobre ti. El enemigo vendrá a destruirte, pero Dios estará allí como una muralla fuerte para que tú tengas la victoria, para que tú alces la bandera
y el nombre de Dios sea glorificado con tu vida. Si hoy tú estás desanimado, desanimada, Dios te dice, yo cuido de ti. Si Dios utilizó un pastor a miles de kilómetros desde mi casa para decirme que me ama y que no estoy solo ni que me ha abandonado, hoy también a través de este testimonio te digo, Dios te sigue amando y Dios está pendiente de ti. Si todavía no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que lo hagas. Comparte este mensaje de esperanza con amigos, con familiares, para que ellos también conozcan que hay un Dios al cual le interesamos, que hay un Dios que nos ama y que nos dará su protección hasta el final de nuestros días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.